los medios no son cristianos o anticristianos. Los cristianos somos nosotros. ¿Está cumpliendo su rol en los medios actualmente? Aparte, cuando tú vas a la universidad, a ti no te dan comunicación gráfica cristiana. No, a ti te dan comunicación gráfica. Que hay mucha inobservancia de la ética y de los principios. Exacto. De que después que tú tienes el llamado, ahí voy, tienes que preparar. Yo no tengo un micrófono para insultar a la gente. Yo no tengo un micrófono para decir lo que a mí se me apetezca. No, aquí hay una línea de comunicación y eso te lo enseña la escuela. Aunque he hecho la pregunta, pero siento que ustedes, Sí, no, estamos como... ustedes como que me Sí. están mareando. En un altísimo porcentaje, los comunicadores cristianos no están cumpliendo su rol en la sociedad. ¿Será que el código de procedimiento ante lo cristiano es diferente al código de procedimiento del profesional? Bienvenidos a La Reunión, un podcast de Armonía Magazine, donde entre amigos, colegas, comunicadores, cantantes, nos reunimos para compartir un tema interesante de nuestra comunidad cristiana en torno a la música, eventos y comunicación. Bueno, y voy a empezar con la persona que tengo a mi lado en esta entrega, nuestro hermano y amigo Dani Ramírez, fundador de Premios El Galardón y fundador de lo que es la Asociación de Comunicadores Cristianos, ADOCO. Bienvenido, Dani. Bueno, muchas gracias. De verdad que para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Bueno, y sigo del otro lado. Me acompaña mi hermano y amigo Dan William, un comunicador, locutor profesional, voz comercial, y nos acompaña el día de hoy también creador de contenido. Así es, hermano querido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Siento que a esta reunión le hace falta algo. Si tú tienes a Dan y no tienes café, no es un café con Dan. Sí. Entonces, pero es la reunión. ¿Verdad? La reunión. Bueno, y también nos acompaña aquí en esta entrega de hoy un gran amigo, maestro. Yo lo veo como mi mentor en muchas circunstancias en esto de la comunicación. Y es el pastor Francis Montaz, pastor de la iglesia Casa Favor y Gracia, y también por varios años director de la estación de Radio Renuevo. Bienvenido, Francis. Excelente. Gracias, Moisés. Para mí un gusto compartir contigo aquí en la reunión con los queridos hermanos y bueno, a vuestra disposición. Bueno, señores, el tema que nos trae a este encuentro del día de hoy, queremos hablar acerca de la comunicación. Ya en pasada entrega hicimos una especie de introducción en cuanto a este tema, pero queremos ir a tratar algo puntual en cuanto a esto, y es el tema de la objetividad y lo que es el rol del comunicador cristiano. Y bueno, vamos a empezar primeramente a dejar que Francis nos haga un relato de lo que ha sido el rol de la comunicación, digamos que de los años final de los 80, donde vemos con mucha relevancia hacia acá. Cuéntanos, Francis. Bueno, así es. Creo que hacer un resumen bastante apretado, ¿no? de lo que supone el desarrollo de los medios de comunicación cristianos, y debo hacer la digresión de que realmente creo que como la mayoría de la gente supone, los medios no son cristianos o anticristianos. Los cristianos somos nosotros. Sí. Que una forma de decirlo, Sí. medios de comunicación cristianos, ¿no? Sí. Okay. O con un formato, una programación cristiana. O usados por cristianos, Sí. podría decir. Sí. O también medios confesionales, pudiéramos decir, ¿no? En comparación a medios comerciales. En realidad, como planteas, yo pienso que los años 80, 1980 en adelante, marca como digamos, el surgimiento, pero con un cierto ímpetu de especialmente la radio, el medio radio. Hasta entonces también hubo algunos aprestos en comunicación escrita, es decir, en revistas especialmente especializadas,
pero yo diría que a partir de la década del 80, el medio radio adquirió mayor relevancia y eso tiene variopintas explicaciones. Una de ellas es que el país estaba acusando también un tipo de desarrollo distinto y habíamos entrado a una fase de la democracia dominicana a partir del año 1978 con el cambio de gobierno. Obviamente, como todo el mundo sabe, el afianzamiento de las libertades públicas en términos políticos, económicos, permiten que muchas cosas también se desarrollen. Y eso había ocurrido también con la exposición del Evangelio. Por supuesto, hubo más campañas, cruzadas evangelísticas, más conciertos, porque la gente tenía más libertad de estar en las calles, por ejemplo, de noche, para ir a las diferentes actividades. Y ese tipo de concentraciones que aglutinaba tantas personas conllevó a la necesidad de instrumentalizar medios que pudieran dar voz a la comunidad. Entonces, hubo medios bien pensados, conceptualizados, pudiéramos decir, en su certificado de nacimiento, aunque hubo otros improvisados. Y con improvisados lo que quiero decir es que hubo hermanos, buenos hermanos, que vinieron al Evangelio junto con sus familias, eran propietarios de un medio, e inmediatamente lo que les surgió decir fue, pues mi medio también sirve al Señor. La conversión del medio. O sea, Correcto. Fueron cambios de forma natural. Pero eso no supone una conceptualización acerca de lo que implica trazar las políticas de un medio, ¿no? Ya. Digamos, eso de manera improvisada, espontáneamente, eso no es una crítica, solamente hay que reconocer cómo Dios permitió las cosas, Surgieron. ¿no? Un análisis. Una de las un cosas que hay que análisis. puntualizar también, que hubo personas que no eran comunicadores, sin embargo le ofrecieron espacios en algunos medios y empezaron a hacer comunicación. Y hoy día tienen emisoras. Sí. Uno de estos puede ser tomado en cuenta como Ezequiel Molina Rosario, que comienza con un programa y después un bloque y hasta llegar hasta lo que hoy es la batalla de la fe. Bueno, yo recuerdo que cuando empecé a hacer comunicación formalmente, de manera profesional, la mayoría no tenía un carnet. Por ejemplo, el carnet que De la comisión. Comisión de exacto, que Espectáculos ofrece la Públicos. Comisión Nacional de Que Espectáculos antes el Públicos carnet y era radiofonía. vital. Dios, A rajar la Dios. tabla. O sea, carnet- era más radical. El carnet es una herramienta trujillista. Sí, porque hay que decir que Sí, Trujillo... para limitar, no, claro, Trujillo quiso limitar Ok. quién podía hablar por un micrófono, Ok. quién podía hablar por un megáfono en las calles. Que por cierto, él no sabía hablar, pero él sí quería que los comunicadores supieran hablar. Lo que pasa es que tenía hasta buen- preso, Francis. Tenía buenos asesores españoles. Hasta preso, Sí. por ejemplo, un locutor que se equivocaba, una R, una S, al lado del canal 4, RT, Radio Televisión Dominicana, había un destacamento Sí. donde ese locutor, que ahí mismo, no, ese locutor llegaba a la esquina, no, se quedaba amanecía preso. preso ahí, Ok. quedaba preso. Sí. Luego eso pasó al sistema de multas. Sí, Se Ok. multaban por Exacto. equivocaciones. Pero Francis, aunque mencionas como a la radio como punta de lanza, digamos, en esa o como medio importante, pero también debemos destacar, y hablábamos en otra edición anterior de este tema, de la incidencia de los boletines y lo que, o sea, de lo que fueron medios escritos, que fueron los inicios, antes de pasar a revistas o periódicos, estaba el asunto de boletines en la iglesia y concilio que metían boletines para que la información llegara a los seguidores. Sí, claro. Ciertamente fue algún tipo de medio de comunicación, no masivo, como el medio radio, por ejemplo, Ok. pero para concluir con el medio radio en particular, yo digo que la radio es como el background del desarrollo del evangelio en la República Dominicana, ¿no? Es como la banda sonora Ya. del desarrollo del evangelicalismo en la República Dominicana. Ahora, junto con ello, entonces empezaron a desarrollarse medios escritos, muy empíricos, que se fueron profesionalizando poco a poco hasta llegar a revistas y periódicos un poquito ya más profesionalizados y muy conceptualizados. Ok. Entonces, ya en los 90, sí, fue una manera rápida como de traer eso a los 2000. Para ti, ¿cómo fue esa transición,
ese paseo rápido por esa temporada? Yo diría que pasar de los 90 hacia 2000, características fundamentales, ocurre fuera de la radio, pero de alguna manera incide en la radio. La explosión de las iglesias neopentecostales en la República Dominicana, que con su apertura, pues significaban también, voy a usar el término de un mercado de audiencia, un mercado de oyentes nuevos e interesantes. Y lo otro es, al interior de los medios cristianos, la profesionalización y la tecnologización de los medios. O sea, el hecho de que los medios tuvieron mayor apertura para hacer inversiones en términos tecnológicos. Dan, a propósito de eso, ¿tú crees que el comunicador cristiano, o sea, que profesa la fe cristiana y hace comunicación, está cumpliendo su rol en los medios actualmente? Mira, es una pregunta un tanto difícil porque ahí tú tendrías que ir a cada persona y es difícil. Lo primero es, que era lo que puntualizaba Francis, nosotros tenemos que entender que nosotros no somos seres celestiales, sino terrenales. Esa sobrevaloración que nunca he estado de acuerdo con una separación del comunicador cristiano y el secular trae problemas porque en el desarrollo de ese profesional tú lo limitas bastante. ¿Me entiendes? El cristiano eres tú, tu creencia. Ya lo que tú decidas hacer, por supuesto, tú vas a caminar conforme a tus principios, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que quería puntualizar primero esta parte. Cuando tú vas a la universidad, a ti no te dan comunicación gráfica cristiana. No, a ti te dan comunicación gráfica. Tú eres periodista no cristiano. Quizá la fuente que tú cubres sí tiene que ver con el ámbito, tú sabes, cristiano. Entonces, ahí en ese sentido, yo creo que como una nación desestructurada que somos nosotros, que a través de, del 2000 para acá nos hemos arreglado bastante, nos hemos ido estructurando un poco, organizando un poco. Ahí hemos entendido primero lo que son los medios de comunicación. De hecho, el crecimiento de los medios de comunicación y del evangelio viene a raíz de entender qué es un medio de comunicación para yo enviar mi mensaje. Y cuando dejé de satanizar lo que es el medio de comunicación y lo empecé a usar, entendí que es mejor, no es malo, yo pararme en una esquina con un megáfono, pero es más conveniente, más productivo yo utilizar un medio masivo, para yo poder difundir el mensaje. Entonces, voy con la pregunta. ¿Todavía? Este es un tiempo. No, porque yo hice un preámbulo y la pregunta de Moisés es bien concreta y habla con relación a la función del cristiano. Ya nosotros vemos a gente de creencia que cree en Dios, que sigue a Jesús, que está en distintos medios. Ya no se circunscribe solamente a una emisora de difusión de música cristiana, de contenido religioso, de contenido cristiano, sino que, como es normal y como es lo que tú estudias, ya tú ves a cualquier cristiano en cualquier medio, como es lógico, porque al final tú lo que eres es un profesional del lápiz, de la comunicación gráfica, del micrófono. Entonces, pero entiendo que sí, entiendo que cada persona es la que decide cumplir su rol, tú sabes, y es una pregunta un poco abierta. Un poco capciosa. Sí, es un poco abierta para uno saber si cada uno está jugando su rol. Pero a propósito de lo que dice, o sea, como quiera, el perfil de formación en cuanto a la universidad es el mismo para cada, sea cristiano o no cristiano. Para todos. Pero, Dani, en cuanto al código, al manual de procedimiento entre un comunicador cristiano en un medio secular o un medio cristiano ante una persona del ámbito secular. ¿Tú crees que hay una diferencia en el manejo? Lo primero es que la gran mayoría de comunicadores o que están usando la comunicación cristiana no son comunicadores de profesión. Lo están haciendo de manera empírica. O sea que hay un intrusismo. Sí, si se quiere, pero de buena manera, porque si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Porque no se ha mencionado la Biblia, que dice, señores, somos cristianos. Oramos. Oramos antes, ok. En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Entonces nos enganchamos de ahí
para decir que somos todos comunicadores. Ahora, yo siempre, y lo digo en mi libro, no para que lo compren, pero lo dice, hay dos tipos de comunicadores cristianos, dos tipos de comunicadores. Uno que es llamado por Dios a la comunicación, y otro que es que escogió la comunicación social, y en el tiempo estudiando se da cuenta que el mismo Dios lo llevó a estudiar comunicación social para llevarlo a los medios de comunicación. Dani, yo creo que yo le dé un té a mi hijo y lo sane no me hace médico. Que yo hable por un medio no me hace ser comunicador social, porque, o sea, son dos enfoques muy distintos. Lo que pasa es que técnicamente hablando, cuando tú usas un micrófono, técnicamente hablando, cuando tú usas las redes sociales, cuando tú estás haciendo cualquier tipo de comunicación, tú te conviertes en un comunicador. No quiere decir que tú seas profesional o no. Tú estás haciendo lo que realmente... ¿Para qué es la comunicación? Informar, instruir, enseñar, ¿qué más? Mostrar orgullo, ser de una iglesia y decir lo que está haciendo la iglesia. Inmediatamente tú estás hablando por un micrófono, tú te conviertes en un comunicador. Pudiéramos decir que sí y que no, porque si nos vamos a eso, todo el que habla es comunicador. Emite algún mensaje, sí, sea para bien o para mal. El que usa los medios. Pero un comunicador social tiene otras características, un periodista tiene otra característica y busca otras cosas y está formado con otras habilidades que una persona de manera empírica te va a dar un mensaje, pero no te la va a aplicar. Y uno se encuentra técnicamente especializado para cumplir un rol. Por eso yo estoy hablando aquí de dos tipos de comunicadores. Uno que es llamado por Dios, y es mi experiencia personal, que en el año 2003 fui llamado audiblemente a la televisión. No sabía nada de televisión, sin embargo hice un programa de televisión. Pero te preparaste. Me he preparado en el tiempo. Todavía no pretendo, como dice Pablo, es importante. No pretendo haber llegado, pero estoy en la línea. Pero es importante hacer la digresión, lo que estaba diciendo Dan. El hecho de que, porque es que la comunicación social tiene unos principios que la rigen, como disciplina, ¿no? Como toda disciplina, como todo oficio. Y más importante, tiene una deontología, es decir, tiene una ética. Exacto. Que normalmente la persona que no ha sido formada no observa. Y no la lleva, obviamente. Puede ocurrir en medios que no tienen un formato cristiano, como en medios que sí lo tienen. Lastimosamente, nosotros hablando desde el lado de nuestra cancha, tenemos que decir que hay mucha inobservancia de la ética y de los principios. Exactamente, ¿no? Eso es así. Y si fuéramos a hablar de la cuestión de proclamar el Evangelio, que es el querigma, ese es un llamado para todos los cristianos, que no depende de medios de comunicación, obviamente, pero que si alguien pretende usar medios, entonces debe prepararse para tal fin. Claro, en eso estamos de acuerdo. Por eso divido en el llamado y lo que es la profesión. O sea, hay personas que empiezan a estudiar en la universidad, comunicación social, se convierten y entonces dicen, voy a pasar, bueno, tenemos ejemplos, don Ciprián Hamburgo, el mismo, una de las mejores voces que fallecido, ¿verdad? Ramón Pumarol, que todos ellos fueron profesionales, si se quiere, de la voz. Íconos de la locución en la República Dominicana. Y de la locución, sin embargo, pasaron de ser íconos del área no cristiana, secular, y se hicieron cristianos y dejaron todo. Entonces, a eso que me refiero, hay un llamado y hay unas personas que van a la universidad y estudian, se preparan. Ahora en mi libro hablo de que después que tú tienes el llamado, de ahí voy, tienes que prepararte. Claro. Porque tú sabes que Dios va preparando a la persona. Entonces, hay muchas cosas que, como dice Francis, nosotros, muchos comunicadores ignoramos por no tener esos estudios que debemos tener para tomar un micrófono mínimo, incluso hasta el que usa redes sociales debe de tener mínimo conocimiento de lo que es la comunicación. Tú sabes, Moisés, que yo creo mucho en que cuando tú vas a la universidad te ponen en contexto y en conciencia cuál es tu rol. Y eso es sumamente importante porque te lleva a un nivel de compromiso ante ese medio. Okay. Yo, tú lo sabes, no sé si los demás lo saben, he representado parte de las marcas más importantes de aquí en la República Dominicana. Ser voz de Claro, voz de Color Visión, no es porque yo he sido el mejor, pero tengo un nivel de compromiso con las marcas que eso te lo enseña
el tú ser profesional en tu área. Tú sabes que ante ese compromiso nada se puede anteponer. Y también te hace un nivel de exigencia de tu buscar, no la perfección, pero el mejoramiento constante. Tú estar de manera constante diciendo, bueno, yo aquí represento intereses y estos intereses yo tengo que cuidarlos. O sea, me lleva a un conocimiento de que yo no soy comunicador mientras yo esté en la radio. No, yo represento esos intereses fuera de esa radio, donde quiera que yo me desplace, yo represento esos intereses. Y eso te hace ser una persona consciente con lo que tú tienes en la mano. Yo no tengo un micrófono para insultar a la gente. Yo no tengo un micrófono para decir lo que a mí se me apetezca. No, aquí hay una línea de comunicación y eso te lo enseña la escuela. ¿Cuál es la línea de comunicación? Yo no puedo ser rebelde ante esa línea de comunicación. Eso te lo enseña la parte técnica, eso te lo enseña el tú estar con maestros que te dice, mira, aunque tú no quieras, usted aceptó unas condiciones y esas condiciones lo atan a esto. Eso es un contrato, el acuerdo entre las partes, y eso te ata a tú tener límites en cuanto a tu expresión, a tu comportamiento, tu conducta dentro y fuera de la radio. Hay un punto que quiero que toquemos y resaltar. Aunque he hecho la pregunta, pero siento que ustedes, ustedes como que me están mareando. La pregunta que le hiciste a él, a mí me gustaría incluir mi voz. Ok, en cuanto y a a la mí respuesta. también, que no me la hiciste, pero si tú me la dices, si tú me la preguntas, yo te lo voy a decir. No estamos cumpliendo el rol. No estamos Sí, o sea, hago la pregunta porque se supone que como comunicador en general y en el ambiente de, digamos que los medios cristianos, se supone que comunicar es para influir en la sociedad. Y como cristianos debemos influir de manera positiva. ¿Hasta qué punto estamos siendo influencia en el área de comunicación? Yo estoy hablando de ya comunicadores cristianos. Ya. Adelante, Francis. Bueno, yo recojo entonces la pregunta inicial a Dan. Ajá. Y incluyo mi voz en la respuesta. Y es que yo pienso que, bueno, en un altísimo porcentaje, los comunicadores cristianos no están cumpliendo su rol en la sociedad. Todavía la academia enseña que la comunicación social es para informar, educar, entretener. Cierto. Y yo siento que hemos sido muy diligentes, o por lo menos en una porción muy importante de comunicadores, en el divertimento público, ¿no? En los commodities, los temas que son frugales. Okay. Pero nos hemos quedado detrás a la hora de informar con la intención de crear opinión pública. Yo sé que los medios de comunicación cristianos, como hemos aceptado llamarles, no tienen una identificación ideológica. Generalmente los medios se identifican como de izquierda o de derecha. Los medios cristianos no surgieron con ese objetivo, ¿no? Pero hay un prurito y un temor de abordar los temas de país, por ejemplo, que no los queremos tocar. Pero hay también muchas limitantes a la hora de tocar los temas que sí nos corresponden a nosotros, como por ejemplo, en los últimos 3 años hemos tenido 5 escándalos alrededor de la comunidad evangélica. Sí. Y tú no escuchas a los medios cristianos fijar una posición. Y uno reciente ahora, y uno reciente, muy reciente. O sea, no hay posición desde el punto de vista profesional. Y generalmente cuando tú sueles hacer o elevar tu voz con un nivel de criticidad, lo más que alguien te dice es, eso no edifica. Eso no edifica. Pero ¿cómo? Si el mal hay que denunciarlo. Le hice la pregunta a Dani ahorita de eso. O sea, ¿será que el código de procedimiento ante lo cristiano es diferente al código de procedimiento del profesional? Totalmente, pero mira. Por eso dividí el asunto de que hay muchos enganchados, como es el caso mío. Eso no responde. Eso no responde. Ahora le llamo enganchado. Es diferente ahorita. Para salvarse. Yo le voy a hacer eso no responde a lo que decía Francis. Yo creo que el asunto parte de la raíz. ¿Quiénes son los radiodifusores? Ya. Eso parte de ahí. El radiodifusor cristiano, no te voy a decir un 90, pero en su gran mayoría no conocen de comunicación, no son comunicadores. Entonces, ¿cómo tú entiendes que alguien que no es comunicador, no es periodista ni comunicador gráfico, comunicador en cualquiera de las áreas, te maneja la comunicación? Es imposible. Se hace de alguien como Francis. Sí. O sea, se hace de alguien como Francis, pero, discúlpame Francis, pero a veces le ponen un grillete en la mano
O sea, Ok. Francis, hazme un concepto radial, pero subjetivo a lo que tú O sea, quieres. bajo O sea, una línea, bajo una línea. El concepto. Tú ves, ese trabajo. entonces, ¿qué Bajo pasa? una línea ministerial. aclaramos, Totalmente. o sea. La mayoría de las estaciones de radio, lo voy a decir claro, Dilo. se van en la línea de producir recursos. ¿Y cómo se produce recursos? Con programas que manejan las emociones, porque nosotros que trabajamos, yo soy licenciado, entre otras licenciaturas, yo soy licenciado en Relaciones Públicas, y a ti te enseñan lo que es trabajar con el manejo de la percepción, a trabajar con las emociones, cómo tú inducir a que la gente haga un movimiento. Cuando la mayoría de las estaciones cristianas están enfocadas a la gente pobre. Al que tiene una necesidad económica más que espiritual, porque espiritual todos la tenemos, todos. Aquí no hay nadie, usted puede traer al evangelista, tiene la misma necesidad que cualquiera, pero el corte de la conceptualización que se ha hecho, y tú lo ves, es siempre a las 6 de la mañana que ponen oración. En todas las emisoras cristianas, de 5 de la mañana a 7 de la mañana, es el mismo corte. Desde que comienza la mañana empiezan a... Es un tema Pero, que pero te decía trabaja. Francia ahorita que van apegadas a su formación inicial. Es lo que para te digo, que fueron ¿quién creadas. maneja ¿quiénes son los dueños de la radio? Pero yo creo que toquemos específicamente el tema de lo que es la objetividad. O sea, faltamos a la objetividad entonces cuando callamos algo, cuando dejamos de decir una verdad social de algo que está afectando en el momento, o sea... Claro que sí, Claro que sí. es evidente. Es más de lo mismo que estamos diciendo. Aunque yo entiendo, junto con lo que Dan está aportando, que el verdadero comunicador tiene que asumir su rol y tiene que plantar bandera. Es probable que en algún medio te digan, mira, yo no quiero opinión política, pero yo tengo que buscar la manera de convencer al propietario de que un programa de orientación política es necesario Es difícil, para la Francis, audiencia que está ahí. Es difícil, Francia. Yo lo logré. llegar a eso. Sí, se puede, se puede. Lo que pasa es que hay maneras de hacer las cosas y hay maneras de plantearlas también. Pero yo pienso que con respecto a la objetividad es difícil para muchos comunicadores cristianos, porque voy a decir esto, muchos comunicadores cristianos son fans, por ejemplo, de los cantantes, y es lo que más hacen es poner música. Exacto, la farándula. ¿Cómo tú puedes ser crítico entonces si tú eres fans? Son fans de las figuras, de los celebrities, de esta gente que está alimentando la parafernalia cristiana. Ya. Son fans. ¿Cómo hacen un comentario, por ejemplo, diciendo tal Una cosa debe crítica mejorar? constructiva. Exacto. Entonces, es difícil lograrlo desde ese punto de vista, o sea, desde esa posición. Si tú estás comprometido con tu profesión y tú entiendes tu rol, entonces tú vas a ejercer tu rol, independientemente de quién sea. Tú tienes que decirle a la gente, mire, su música no califica. Tú tienes que decirle a la gente, esa canción no está mal estructurada, por ejemplo. Es duro, pero es la verdad. Pero hay que hacerlo. Exacto. Usted tiene que ser Hay que responsable. Y sobre todo si somos cristianos, porque la cuestión de ser cristianos tiene que ver con el ser y el hacer. Sí, yo sé que Excelente. Francis tuvo que decirle a algunos artistas en su tiempo. Pero muchos. Yo lo sé. Decirle, mira, esta canción no está buena. Y tenía la gallardía de decir. ¿Tú estás segura que ese es tu llamado? Él a no le cantar? decía como un productor que hay por ahí, que dice, mira, eso no sirve. Pero él era más cortés. No Ok. porque me lo hizo a mí, porque yo no canto. sé de eso. Pero mira, cuando hablaste de la raíz, creías que te iban a enfocar en un tema, por cierto, que está por ahí, sobre los concilios, sobre la enseñanza desde que... O sea, ¿tú crees que hace falta relaciones públicas en los concilios? Claro O sea, que sí, porque es en de... las Ese es iglesias. otro tema muy grande. Sí, Las relaciones es públicas. desde ahí que empieza el problema. Porque nos enseñan a que tú ir a una emisora. Yo recuerdo en el año 92, por ahí, 92, 93, por ahí. Yo escuchaba en el sur una voz que ustedes todos Pero en conocen. el 92 tú eres cristiano, Dani. En el Tú estabas en la no, iglesia. que estaba... ¿Había nacido? Espérate. ¿Tenía cédula? Sí, porque ¿Qué yo testimonio? conozco tu historia, mami, y en el 92, Espérate, en el 92 tú ¿qué estabas te- en la iglesia. No, yo soy cristiano desde chiquito. Dani. No, tú sabes que uno pasó por Ok, por dale, prueba. dale, dale. Uno pasó por Todavía lo es. por prueba, varón. Dale. Yo voy al camino al sur y recuerdo
que escucho una voz que ustedes conocen, Supra FM, con la noticia de la hora. Y a mí eso me llenaba de orgullo de escuchar a un Miguel Susana en una emisora secular. Excelente. Y no solamente haciendo algo como cristiano, como él es en ese momento, me llenaba de orgullo porque yo decía, wow, está en una emisora. Claro, yo estaba escuchando mis merengues y mis cosas, pero irrumpía esa voz y decía, con la gran noticia de la hora. Toda una cadena de emisoras, la cadena más grande de emisoras en ese tiempo, no sé si lo es todavía, y estaba representada por una voz que no estaba haciendo algo en su contexto cristiano, pero sí él era cristiano. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él recibió muchas críticas, pero muchas críticas. En ese tiempo, no, que era un impío y que estaba en una emisora secular y que cómo iba a ser. Gracias a Dios hemos superado. Exacto, entonces la raíz del problema de la no comunicación o de la anticomunicación o la incomunicación que hoy vivimos es porque esos concilios nos metieron en la cabeza que nosotros no podíamos hacer eso, comunicar. ¿Cuáles y sobre concilios? todo, ¿Cuáles concilios? Todos. Bueno, recuerden que el tiempo profesionalizarse estaba hasta mal visto. Tú médico, especializarte, abogado. Eso estaba mal visto antes. Sí, pero todo eso ha cambiado. Ya eso debemos verlo ahora positivamente. Gracias porque hay muchas Dios. fuentes de formación. Sí. Conclusiones, señores, acerca del tema. Adelante, Francis. Recomendaciones y conclusiones. Yo pienso que tanto los propietarios de medios, que deben ser más abiertos y más aguerridos también a la hora de invertir y de exponerse, como los comunicadores deben también prepararse. Hay muchas formas de prepararse hoy en día, eso está al doblar de la esquina. Para hacer contenidos también que conecten, que ese es otro tema, con la presente generación. Porque ya eso de decir la próxima canción y estar siempre en los mismos temas que son frugales, no está conectando con esta presente generación. Y al mismo tiempo, quisiera dejar como un aporte que evitemos la improvisación y el repentismo. Funciona muy bien cuando se trata de hacer comedia, pero no funciona bien cuando se trata de hacer contenidos serios. Okay. Entonces, el repentismo en que estamos viviendo en esta sociedad, esta es una sociedad muy rápida, todo va muy rápido, muy light. Y la gente piensa que de igual forma se puede abrir un micrófono y comunicar cosas sin verificar fuentes, sin comprobación, sin contrastar. Señor, hay que darle un tratamiento a todo el contenido que usted pretende poner en los oídos de su audiencia o en los ojos del lector. Eso requiere preparación y eso es lo que aspiro. Excelentes recomendaciones, Dan. Mira, yo sentí que nosotros apenas iniciábamos, pero ya estamos concluyendo. Sí. Y es un poco difícil porque hay temas tan importantes que nosotros hemos dejado abiertos. Mira, yo lo que creo es que si tú quieres un buen profesional, tienes que pagar por él. Y a veces se hace un poco difícil en el ambiente eclesiástico, que no lo entienden, pero no lo entienden por las raíces que yo decía, que quien inicia el medio muchas veces no es del área. Al no es del área, no entiende que esto es un negocio que tiene que funcionar. Funciona para un bolsillo, pero para otro no. Pues entonces, cierro con la pregunta que me hiciste. Yo creo que esto va de la persona, del fundamento de la persona y de quién es la persona. Donde quiera que usted se mueve, donde quiera que usted esté, dejará lo que usted es. Si usted es un cristiano, no hay que decirle que se comporte bien. Usted se va a comportar de acuerdo a su fundamento. Y como profesional, usted va a dejar lo que usted tiene y lo que usted posee. Dani Ramírez, bien breve. La iglesia debe hacer una revisión interna de todo lo que nosotros hemos hablado aquí, pero también de lo que se ha venido hablando desde hace tiempo. Ya la comunicación cambió. Ya la comunicación está en manos de una niña de 4 años, como de un hombre de 80 años. Está en manos del vecino, del amigo, de todos. Todo comunica. Desde el púlpito hasta un flyer que se haga de una iglesia, un logo, un traje que se ponga el pastor, una persona que se pare a decir el programa de la iglesia.
todo es comunicación. Entonces nosotros como iglesia debemos abocarnos a una revisión de esos métodos para poder desde ahora empezar a hacer una muy buena comunicación, porque tenemos los medios, tenemos la tecnología y tenemos sobre todo el mejor mensaje que llevar, que es el mensaje de Jesucristo. Y a propósito de tu libro, Comunicación Abierta. Comunicación abierta. Para todos. Ahí está todo. Bueno, señores, gracias por dedicar este tiempo, comparte este video y nos vemos en otra entrega de La Reunión.